Al abordar los calendarios Tzolk'in y Hab, hemos llegado a la hora de saber en qué consiste la rueda calendárica, la cual es compuesta por la unión del calendario Tzolk'in y el Hab, que contiene operaciones matemáticas asombrosas hechas por los mayas. Ellos tomaron el contenido del calendario Tzolk'in, que contiene 260 días solares, el Hab, compuesto por 365 días. A estos dos calendarios les calcularon el mínimo común múltiplo. Luego del resultado del mismo, fue dividido por 365 días, que forman un año solar, para dar un total de un aproximado de 52 años, en donde se repetían los ciclos de tiempo representados por la rueda calendárica. Luego de la aparición del calendario de 260 días y posterior el calendario de 365 días, surge una primera cuenta, que es conocida como la rueda calendárica. ¿Cómo sucede esto? Es mediante la fusión, mediante una operación matemática compleja, que es el mínimo común múltiplo, donde se saca un ciclo de 52 años, uno de los ciclos más importantes, donde los mayas pues conmemoraban cualquier tipo de ceremonial, igual como son los periodos de 20 años, o los periodos de Catún. Y 52 años posiblemente sea un tiempo necesario para registrar los hechos de una generación, en este caso pues tal vez de un gobernante, ¿verdad? Pero no son suficientes para registrar los hechos de generaciones enteras o tal vez por hacer proyecciones al futuro. Entonces ellos, tomando en cuenta ya elementos de sus dos antiguos calendarios, tenían los quines o los días del calendario Tzolk'in, tienen los winales o meses de 20 días del calendario solar, entonces empiezan a acumular periodos de tiempo. Tienen el año, que es el año de 365 días, y lo simplifican en un año de 360, y lo van acumulando en periodos de 20 años, conocidos como catunes. Los catunes hacen un total de 20, los cuales al multiplicarlos nos arrojan un resultado de aproximadamente casi 400 años. Y eso nos da a la luz un bactún o un pic, que es posiblemente el vocablo que utilizaron los antiguos mayas en el pasado. La rueda calendárica es como el inicio y el cierre de un día determinado, usando sincronizadamente estos dos calendarios de 260 días y el de 360 días. Por ejemplo, el día 4 Ajao, 8 Kumku, no se va a repetir sino hasta un periodo de 52 años, ¿verdad? Entonces, esta es la rueda calendárica. Recuerde que el calendario es cíclico, entonces las fechas se repiten cada cierto tiempo. La rueda calendárica tiene esa característica que todos los días, un determinado día, utilizando estos dos calendarios, se va a repetir 52 años después. Entonces es como el inicio y cierre de un ciclo, pero se le llama rueda calendárica, es un anillo. La rueda calendárica no se sabe cuándo se empezó a usar, se supone que fue alrededor del año 400, y no es más que la mezcla de dos calendarios, el Tzolk'in y el Hab, como se les conoce ahora, pero son, aritméticamente se usa un numeral más el glifo del día, y entonces eso es como un engranaje, se ha representado como un engranaje, ¿no? Que se van mezclando los dos calendarios entre el Tzolk'in y el Hab, y es una secuencia que no se repite sino hasta por 52 años. O sea, es el numeral más el día del Tzolk'in, más el numeral más el día del Hab. Esa combinación no se repite en 52 años, que es justamente el ciclo de Venus, por ejemplo, el ciclo de Venus alrededor del Sol. Pero ¿cómo surgen las interpretaciones sui generis de ciertos grupos sobre los calendarios mayas? Para poder pronosticar los posibles escenarios del 21 de diciembre, hemos consultado al arqueólogo David Sedat, quien tiene una amplia experiencia en investigaciones en estructuras mayas, para que nos pueda explicar el significado de cómo surge y funciona la cuenta larga. Bueno, la cuenta larga para los mayas era
el sistema que ellos usaban para contar el tiempo a través de un conteo de los días, comenzando en un punto muy en el pasado, aún para ellos, que para nosotros equivale 3114 años antes de Cristo. Recuerden que ese punto de partida para el calendario, para la cuenta larga maya, ellos lo fijaron en el pasado. Pero la cuenta larga para ellos consiste en un periodo que decimos de 13 bactunes o 13 periodos de casi 400 años cada uno. Es decir, que un bactún equivale a 400 años. Y ese periodo de 13 bactunes va a finalizar este 21 de diciembre de 2012. Es decir, que una cuenta larga es un transcurso de casi 5.200 años. Ahí tenemos que entrar a los diferentes estudios académicos. Uno de los más fuertes, el Dr. John Major Jenkins, que él dice que los mayas fijaron tanto el comienzo como la finalización de esa cuenta larga de 5.200 años en la posición de nuestro Sol con la Vía Láctea, es decir, que tenía una base astronómica. Pues la cuenta larga se empezó a usar también alrededor del año 300 quizás, su uso, pero se proyectó hacia atrás hasta... Eso depende de la correlación que se utilice. Las correlaciones son las comparaciones entre el calendario maya y el calendario gregoriano. Si se acepta la correlación que ha hecho Goodman, Martínez y Thompson, pues sería el 11 de agosto del 3114. Y si se usa la correlación astronómica, vamos al 13 de agosto del 3114. Es una diferencia de 2 días que cuando comparas millones de días que cuentan hacia atrás en el Bactún, pues 2 días no significan nada. El momento que deviene a la imaginación de la llegada del fin del mundo se da por la siguiente razón. Según los arqueólogos, la denominación que se le da a los periodos de tiempo están compuestas por la siguiente forma. Un bactún está formado por 20 catunes, que son periodos de casi 400 años. Un catún contiene 20 años, un tun tiene 1 año, un guinal es un mes de 20 días en el conteo maya, un kin es un día solar. El inicio de la cuenta larga es representado según el sistema de notación en posición con incremento vigesimal por la siguiente estructura: 0 bactún, 0 catún, 0 tun, 0 guinal, 0 kin, 4 ajau, 8 cuncú. Esta fecha significa que la cuenta larga inició el 11 de agosto del año 3114 a.C. y culmina el 13 bactún, 0 catún, 0 tun, 0 guinal, 0 kin, 4 ajau, 3 canquín, es decir, el 21 de diciembre del año 2012. Esto marca la completación del 13 bactún, un periodo que repite la combinación de esta fecha cada 5.125 años solares. La cuenta larga pues se inicia según nuestro calendario o relacionado con nuestro calendario en el 3114 años antes de Cristo. El 13 bactún, el 3000, da inicio el 21 de diciembre del 2012. Ese es el nuevo. Ahí empieza el 13.0, 13 bactún, 0 catún, 0 tun, 0 guinal y 1 kin. La expectativa del fin del mundo el 21 de diciembre es generada por interpretaciones gnósticas de la culminación del 13 bactún y sobre registros de los mayas en el Chilambalam. A nivel de medios electrónicos, en un mundo totalmente globalizado, muchos grupos como el denominado Nueva Era se han encargado de difundir conceptos tergiversados sobre la existencia de profecías mayas, las cuales para los arqueólogos son inexistentes, y esto ha sido el inicio de la desinformación y el temor causado a la sociedad sobre el final del 13 bactún del calendario maya.
Comenzó como hace 20 años con algunas personas con ideas que llamamos de la nueva edad, el New Age, tal vez para vender libros. Después Hollywood comenzó con diferentes filmaciones en que predecían o que relacionaban el calendario maya con desastres, etcétera. Pero realmente son creaciones de los humanos modernos. El personaje más famoso pues, de esa corriente es Eduardo Argüelles. Es un mexicano estadounidense que viajó a Yucatán hace algunos años y ha ido creando este tipo de corrientes, pero son profecías basadas incluso en los libros del Chilam Balam, libros que fueron escritos durante la colonia y que no hacen alusión a bactunes, o sea, a periodos de 400 años, sino que hacen alusión a periodos de 20 años, a los catunes y hechos que pasaron hace aproximadamente más de 500 años, o sea, son sin ningún sustento teórico aceptable. Hay una variedad de ideas y cruzadas, una mezcla de conceptos religiosos, se puede decir así, o cósmicos, que tratan de establecer una relación, por ejemplo, con el cielo, los planetas y la tierra, pero sobre todo creo que la gente está tratando de proyectar su concepción, o sea, no es tanto de los mayas, o sea, ellos están tratando de utilizar un sistema maya, el calendario maya, para explicar el presente, creo yo. Hay mucha gente que se preocupa de la situación del mundo, no solamente en la parte natural, ambiental, sino en la parte social, política, económica. El mundo, las sociedades en todo el mundo están experimentando una serie de conflictos, de situaciones que la gente no quiere tener. Entonces están, es lo que pienso, están tratando de explicar fenómenos actuales utilizando un sistema de concepción del tiempo diferente. Profecías explícitas en los jeroglíficos de los mayas no existen. Solo conocemos dos menciones de la fecha 4 Ajao 3 Canquín, que es la finalización de la cuenta larga de 13 bactunes, pero no conlleva una profecía en sí. Habla de un tal dios Bolonticú que va a descender, pero ese Bolonticú era algún dios que figuró en el pasado para la creación del nuevo mundo. Lo que sí los mayas creían es de que para que hubiera una nueva creación tendría que haber una destrucción. Ellos tal vez teóricamente decían, pudiera llegar un fin del mundo, tenemos que estar preparados a hacer los ritos necesarios para desvanecer o alejar toda maldad, toda influencia del inframundo que pudiera terminar con nosotros los seres humanos. No existen tales profecías, no hay ninguna que nos diga, nos hable de final del mundo o de un final catastrófico, un evento cósmico, ¿verdad?, que vaya a traer repercusión negativa a la sociedad. No hay ningún tipo de profecía. Lo que los mayas registraron fueron eventos muy importantes en la vida de los reyes, porque eso es lo que se dedicaban en los mayas particularmente. Registraban los eventos seminales importantes en la vida del rey y en los finales de ciclo ellos los consideraban muy importantes y hacían ceremonias. Los finales de cada uno de los ciclos de estos de la cuenta larga, bactunes, catunes, etc., ellos los consideraban muy importantes y hacían ceremonias, pero era otra vez para que los ciclos siguieran renovándose y regenerándose indefinidamente. O sea, no, lo que sí ellos registraron si tenían libros, hay solo 3 o 4 conservados, registraban
periodos, por ejemplo, el periodo de Venus lo tenían bien registrado ellos, cuando comenzaba, cuando finalizaba, tenían registrados eclipses lunares, solares, cosas como esas. Ellos los registraban periódicamente, los registraban sistemáticamente, y eso es lo que ellos hacían, anotar sus observaciones de lo que ellos podían ver. Nunca dijeron que iba a ser el fin del mundo. Es normal que en una fecha como esta se utilice como fines comerciales. Al final el dinero es lo que mueve todo, ¿no? Y pues los gobiernos y las entidades que manejan turismo lo han visto como una manera de atraerlos, ¿no? Para obtener recursos, lo cual hasta cierto punto me parece válido, ¿no? El problema es que no ha habido una conexión adecuada entre este sector económico y los grupos indígenas, que para ellos es otra cosa, ¿no? Es un fin de un ciclo, que es un evento muy importante, ¿no? No todos los días se acaba un ciclo. Al final de cuentas es un día más, sí, pero es un momento de conmemorar cuestiones relacionadas con su cosmovisión, ¿no? La historia de la humanidad se ha caracterizado por la creencia en lo sobrenatural. Desde la época primitiva hasta la actualidad han surgido varias religiones. Todas concuerdan que el fin del mundo algún día llegará. Realmente en las cuestiones espirituales, religiosas, hay demasiada, pero demasiada imaginación en la gente. Leen una palabrita y de esa palabrita forman una... No sé si se han dado cuenta, pero así se ha utilizado la Biblia, por ejemplo. Se interpreta como la gente quiere. Las religiones en general, cualquier religión y en todas partes del mundo se han interpretado así. Mire usted los árabes, el Corán no habla de matar gente, pero ellos tienen una doctrina distinta a lo que dice su propio Corán, pero son maometanos. Y lo mismo sucede con las religiones autóctonas. También hay muchas corrientes y mucha gente que lo ve desde un punto de vista, otros que los ven desde otro punto de vista. Y cada uno, pues, interpreta. Y eso es lo malo, muchas veces interpretamos algo que en realidad no tiene un fondo verdaderamente fuerte como para creerlo. Yo creo que sí, nosotros creo que todo humano puede pensar en que pudiera llegar a una ocasión que termine el mundo. Entonces, un apocalipsis tremendo, un asteroide, y ese temor que creo que la humanidad guarda, lo está concentrando para esta época, porque miren a sus alrededores y dice, pero mire, se va a terminar el calendario, ¿no será que también se va a terminar todo el mundo? No nos confundamos uno con la otra cosa, el calendario siempre seguirá y seguirá. Falta ver si los humanos estarán aquí en este planeta para contar los días que transcurren. El mundo occidental maneja la idea de una destrucción del mundo. Entonces la gente está anticipando y han habido grupos que han establecido profecías de final del mundo. Desde a finales del siglo XIX y el siglo XX han estado tratando de predecir finales catastróficos, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con ideas religiones de nuestro tiempo, ¿verdad? Ideas religiosas que maneja la sociedad del mundo occidental. Mire, en todo tiempo de la humanidad, cuando se termina un periodo, ya que sea un milenio o como recientemente para el año 2000 decían de que el gusano de la computadora iba a acabar con todo lo que eran los sistemas de la computación y terminar con nuestra civilización, pero no ocurrió. Hace 1000 años también tenían mucho temor.
Hoy en día en Rusia hay gran temor porque de lo que han oído, pero son temores en base de rumores y de chismes.